Muy queridas madres y hermanas concepcionistas, queridos hermanos, en el corazón de Jesús, el Hijo de la Virgen María, el esposo de las almas vírgenes que le han seguido y le siguen a lo largo de la historia larga y bella de la Iglesia. Almas que han escuchado en el fondo de sus corazones y ello les ha hecho poner el mundo debajo de sus pies. Llega el esposo, salid a recibirle. Almas de las que se ha podido repetir con el Espíritu Santo: ya entra la princesa bellísima. O si lo quisiésemos traducir más al cabal: omnis gloria filia regis avintus. Toda la hermosura y la gloria de la hija del rey está en el interior. Porque este es el secreto de las esposas que en virginidad siempre martirial, aunque no sea cruenta, siguen como un cortejo enamorado al Cordero a donde quiera que va. Que su belleza está en el interior, porque han descubierto la belleza en el interior del corazón de un hombre crucificado, hecho un retablo de dolores, ante el cual se oculta el rostro, y que sin embargo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y por eso le han dicho en un susurro que es un grito del corazón: tráeme post te, curramus in odorem unguentorum tuorum. Atráenos, correremos tras el olor de tus perfumes. Y atraídas por la fragancia de nardo y de incienso de ese Dios y hombre verdadero que les ofrecía un programa de vida basado en la cruz y en el renunciamiento y en el ocultarse y desaparecer, le han seguido en generosa penitencia, en oración constante, en enamorada castidad virginal, en pobreza de quien es libre porque lo posee todo y se enseñorea del mundo entero sin tener nada, en obediencia de quien, renunciando a su propia voluntad, la cumple siempre porque no tiene otra que la de Dios. Y así tantas santas a lo largo de la historia de la Iglesia, ocultas y anónimas la mayoría, sin dejar más rastro que ese que no por ser invisible es menos fecundo, del misterioso influjo que la corriente dinámica que produce la comunión de los santos ha hecho que en la Iglesia muchos sacerdotes siguieran trabajando y muchos pecadores se convirtieran y muchos niños sintiesen que los ojos les brillaban al aprender a rezar. Todo eso por la entrega oculta de estas almas vírgenes. Por eso son no necesarias, no actuales, no convenientes, sino imprescindibles en la Iglesia. Pero de entre ellas algunas ha querido la divina providencia que descollasen y las ha colocado como una luz sobre el candelero, como una sinfonía en medio de oscuridades, de silencios cómplices con los criterios del mundo. Entonces se levantaba
una Escolástica o una Clara o una Teresa y así tantas otras, y como quien no decía nada, a las veces decía más, incluso que un Domingo o un Tomás o un Francisco, por ese influjo suave y persistente al mismo tiempo, intuitivo y mágico que tiene la mujer. Y por ese ir adentrándose por los resquicios, sin hacer ruido, pero sin darse por vencida jamás, que a las mujeres les confiere ese genio femenino que aunque los hombres estudiásemos durante décadas y centurias, nunca lograríamos alcanzar. Y una de estas es Beatriz. Pero al mismo tiempo es distinta a todas. Beatriz es distinta. En la historia de las fundadoras, sus perfiles se dibujan con menos nitidez y por eso mismo a veces se tiene la impresión de que se imponen con más rotundidad. Porque las suyas son unas características que dan poco trabajo a los historiadores. Se difuminan en el tiempo y se esconden en los repliegues de ese empeño de ocultamiento que ella tuvo siempre. Hablábamos hace un rato con la comunidad de que esta mujer tiene ribetes de Dulcinea, de dama legendaria, y que nos evoca en ciertos aspectos esas figuras tan amables porque ocuparon los pensamientos de nuestra niñez cuando todo era claridad e inocencia, esas figuras de la Cenicienta o de la Bella Durmiente. Beatriz es la mujer del agua oculta, de la música callada y de la sosegada noche. Beatriz es la mujer de las estrellas que titilan sin hacer ruido en medio de la oscuridad. Beatriz parece más amiga de la luna que del sol, porque es seguidora de aquella que sí está vestida de sol, pero tiene la luna a sus pies, y a los pies de la limpia Concepción se colocó Beatriz para imitarla y para seguirla, haciendo que al mismo tiempo la siguiese un largo y sugerente cortejo de vírgenes que se le agruparon en aquella ciudad también de ensueños, de embrujos y hechizos, en la imperial Toledo. En aquellos tiempos en que España era más España que nunca, la España de Isabel, la España de las águilas imperiales, la España que toda ella era un grito unánime de culto a Dios por medio de María Santísima. En esa España se escribe Beatriz. La ceutí, la portuguesa, al fin la española, porque de Toledo se dice aquello tan sugestivo: Toledo, solar hispano, crisol de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y toledano.
Así nació la Orden de la Inmaculada Concepción, española y toledana, lo que es tanto como decir universal, porque Toledo era el corazón de la cristiandad y España, gracias a aquella política absolutamente católica de Isabel y Fernando, era el motor de la fe del mundo. En ese surco se inscribe Beatriz. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aun cuando solo conociésemos de Beatriz su amistad íntima con la reina Isabel, ya sería bastante aval para entablar nosotros a nuestra vez amistad con esta mujer que, por haber sido dama de otra reina también, Isabel, fue víctima de los celos y caprichos cortesanos que la hicieron sufrir no poco, pero como Dios de los males saca bienes, de aquel encierro todo tiene aroma tan legendario. De aquel encierro en el Arcón sacó Dios nuestro Señor un encuentro maravilloso, prodigioso, que lo cambió todo. El encuentro de Beatriz con María Inmaculada, que plantó entonces todavía invisiblemente, se haría visible en el momento de la muerte de Beatriz, en la frente de su amiga, el toque de su predilección, la caricia de su amor, aquella estrella refulgente que, como si la Inmaculada hubiera querido desprenderse de una de las 12 estrellas que coronan sus sienes, hubiese regalado a Beatriz para que ella fuese continuadora de la ráfaga de luz que la Madre de Dios, toda pureza, inauguró en el mundo el día en que fue predestinada por Dios y el día en que su concepción inmaculada anunció la alegría al universo entero. Todo esto configura el perfil espiritual de Beatriz. Y como si le hubiese tomado tanto gusto al ocultamiento, no quiso salir de él para que la Iglesia la pusiese sobre el candelero visible que la proponía a nuestra veneración hasta muchos siglos después. Habiendo muerto en 1492, año emblemático, singularísimo para España y para el mundo entero, la unificación con la consiguiente identidad nacional de la nación española, esa que sus enemigos desde hace años vienen empeñándose en pulverizar, disgregando, desuniendo, dividiendo, lo cual es siempre trabajo satánico, porque el trabajo divino es unir. Pues bien, 1492, conquista de Granada, unidad definitiva de los reinos de España. Pero además, si aquello sucedió en los albores del año, el 2 de enero con las capitulaciones de Santa Fe en Granada, cuando ya el año está en su ocaso, el 12 de octubre fue el descubrimiento de América y con él el inicio de la hazaña más asombrosa que han contemplado todos los siglos de la historia de la humanidad. Ahora, los enemigos de la civilización cristiana y los corifeos de la masonería dicen que los españoles fueron allí a atropellar y a robar y a matar. En toda empresa humana, es cierto, crecen juntos el trigo y la cizaña, y hay miserias y ambiciones, pero en la empresa de la evangelización de América
Es indudable, por poco carentes de prejuicios que se esté, esto se comprueba, que se inclina muy positivamente la balanza de actitudes nobles y limpias con las que conquistadores y evangelizadores fueron allí para plantar la cruz de Cristo y ganar un mundo para Él. Todo esto sucedió en el año 1492. Pero además en ese año murió Beatriz, bendiciendo a sus hijas y señalándoles la bula que 3 años antes les había concedido el Papa Inocencio VIII, Inter Universa, qué hermoso título, entre todas. Esa bula que les daba carta de ciudadanía en la Iglesia para empezar a caminar vestidas de blanco y azul como concepcionistas. Qué bonita palabra. Pues bien, pasaron siglos y hasta 1926 no fue elevada al honor de los altares como beata por la santidad del Papa Pío XI y gracias en buena medida a la abadesa de esta comunidad, la venerable Madre Teresa de Jesús Romero, que puso en movimiento a todos los conventos de la Orden, que interesó a todas las abadesas, que pidió cartas postulatorias a eclesiásticos hasta de muy alto rango y que consiguió que el motor romano, tan lento y anquilosado tantas veces, se desengrasase. Y pocos años después de su muerte advino la beatificación de la fundadora. Pero hubieron de pasar otros 50 años hasta que fuese canonizada en 1976. Y en aquella ocasión Pablo VI pronunció una homilía muy interesante, muy profunda, y señaló un triple mensaje de Beatriz, después de preguntarse: ¿quién es esta mujer que así seduce nuestros ánimos, que así impresiona nuestros espíritus, que así nos subyuga con el brillo de su belleza, no tanto humana, que lo fue mucho, sino sobre todo espiritual? ¿Quién es esta mujer? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? Hay una especie de penumbra misteriosa que la envuelve. Nuestro ánimo queda absorto ante su frágil figura y se pregunta si ella tiene algún mensaje para el hombre de hoy, tan lejano psicológicamente de aquel mundo poblado de caballeros, príncipes y damas, en cuyo seno ella vino al mundo. Y contestándose a estas preguntas retóricas, el Papa respondía: su mensaje es triple. El primero, su obra, porque es un auténtico milagro la fundación de esta orden. No se apoyó Beatriz en ningún varón y para ello no reivindicó ese feminismo estúpido con el que hoy marean a nuestras pobres mujeres, madres de familia e incluso a las religiosas, haciéndolas exigir no sé qué derechos en la Iglesia, como si su identidad femenina vivida a fondo y las exigencias de su vocación llevadas a cabo a tope no fuesen suficientes. Beatriz no necesitó nada de esto. Se apoyó en otra mujer, santa también como ella, la reina católica. Después buscó las ayudas convenientes y a punto de morir bendijo su orden que echaba a andar y que creció como un árbol frondoso en la Iglesia y que fue la primera que saltó al Nuevo Mundo, a América.
Por tanto, el primer mensaje de Beatriz, dice el Papa, es su obra, y en esto no podemos nosotros imitarla, pero en sus dos misiones siguientes sí. Su segundo mensaje es su radicalismo. Esta palabra está de moda hoy, pero da la impresión que tanto menos la vivimos cuanto más la cacareamos. Su radicalismo, su determinación, que es palabra teresiana que trae aquí Pablo VI, citando a su primer biógrafo, cuando dice que la noble joven, sin más dilación en determinarse, tomó su camino y dejó la inquietud de la corte, huyendo de ella como de otro Egipto, para ir a recibir en la soledad la ley de la conversación saludable. El ímpetu de su determinación virginal no se limitó a esto solo, sino una vez decidida a ser toda de Dios, cubrió su rostro hermosísimo con un velo blanco que no quiso alzar nunca ante nadie, porque Beatriz ha sido una de las fundadoras que en la Iglesia, sin pretender por eso que su condición de mujer, que su personalidad quedase menoscabada, sino muy al contrario, se ha empeñado en preservar como una perla preciosa el bien de la clausura, del grandísimo encerramiento al que ella comprendía que Dios la llamaba y que en un carisma que debía verterse hacia todas sus hijas, también sus seguidoras deberían vivir preservándolo con celo. Y esto ha llegado hasta nuestros días, aunque desgraciadamente no en todas las concepcionistas. Por eso exclama uno de los poetas, de los muchos que ha tenido Beatriz: restaña, madre, la herida de tu orden concepcionista, que no perdamos de vista tu vida en Cristo escondida. Las concepcionistas serán lo que son y lo que quiso Beatriz que fuesen, mientras no pierdan de vista el valor de este escondimiento, llevado hasta las últimas consecuencias, aunque en ocasiones éstas sean sangrantes, como sangrantes fueron las consecuencias últimas a que llevó a Jesús su entrega por nosotros en el Calvario. A Pablo VI le admiró, y así lo hizo constar en la homilía de la canonización en 1976, esta clausura rigurosa, fijada detalladamente por la regla con varios años de anticipación a la Reforma Tridentina y observada también en la actualidad por las concepcionistas, dijo en 1976, o no hubiera podido decirlo, que han preferido estar ausentes físicamente de esta celebración para estar en Dios espiritualmente más cerca de su Santa Madre, favoreciendo así el recogimiento interior tan necesario para un coloquio con Dios más intenso y continuado. No es que lo digamos hoy ciertos intérpretes pobres de nosotros, que tenemos esta inclinación histórica o espiritual. Esto no valdría nada. Es que lo dijo el Papa cuando la canonizó, pero sobre todo es que lo dijo Beatriz cuando vivió. Y tercer mensaje, una sola palabra, dice el Papa, y esta trae a nuestros oídos y a nuestro corazón cascabeleo de júbilo y sinfonías de ángeles. Esta palabra es María. Sola esta palabra encierra el secreto de la experiencia espiritual y de la santidad de Beatriz. Pero es una palabra que se desdobla siempre inevitablemente en otra: María Inmaculada.
Faltaban todavía casi 3 siglos para que la Iglesia, por boca del Beato Pío IX, proclamara el dogma de la limpia concepción, y ya entonces España se alzaba ante el mundo como portaestandarte de esta gloria mariana. Y en España se alzaba Beatriz, casi antes que nadie. Y después de Beatriz vinieron tantas concepcionistas, unas con nombres muy sonoros, como las madres María de Jesús de Ágreda, o Patrocinio, o Ángeles Horazu, o tantas, y la mayoría ocultas, insonoras, silentes. La cándida nitidez de la Virgen fue el ideal de su vida, termina diciendo el beato Pablo VI. Y esa devoción se la dejó como herencia significativa a sus hijas espirituales. Queridas concepcionistas, esta es su herencia en la Iglesia. Escondidas con Cristo en Dios como María. Si viven gozosamente esta herencia, explotando como una mina de oro el silencio, la interioridad, la pequeñez de espíritu, no solo serán lo que son en la Iglesia, sino que por redundancia espiritual también los demás seremos lo que estamos llamados a ser. Y los sacerdotes viviremos la santidad, que es nuestra dulce y exigente obligación. Y las otras religiosas y religiosos y los seglares vivirán también en los caminos del cumplimiento de la ley de Dios. Y todos viviremos escuchando esa llamada del Espíritu Santo. Llega el esposo, salid a recibirlo. Salgamos ahora a recibir a Cristo que viene a nosotros en el altar. Salgamos a recibirle cada día, en cada hombre y en cada acontecimiento. Salgamos a recibirle escuchando la voz de la Madre, que en el hondón de nuestra alma, de pecadores y de niños que quieren ser inocentes todo al mismo tiempo, nos susurra: haced lo que Él os diga. Este es el testamento de María Inmaculada y este es el llamamiento de Beatriz. Sigámosle en la obediencia de la fe. Llega el esposo. Salid a recibir a Cristo el Señor. Así sea.